Muy buenos días, amigos Radio Escucha. Bienvenidos a todos a otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana a través de la frecuencia 91.9 FM y 1070 AM de Radio Estéreo, mi favorita emisora ubicada en Penonomé, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165 y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, quejas y sugerencias para conocimientos de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Santos Pinzón, quien se encuentra en los controles, de la compañera Edilza González y de este servidor Darío Fernández, le invitamos a escuchar y participar en el programa Opinión Pública. Bien, vamos entonces con los anuncios para la mañana de hoy y quiero recordarles que Óptica Vision Center Penonomé ya está aquí, con atención personalizada, rápida y con examen visual totalmente gratis. Disfruta de un año de garantía en todos nuestros productos y recibe tus lentes el mismo día. Estamos ubicados frente al Hospital Aquilino Tejeda, justo al lado del Super Extra. Para más información, comunícate al 60710025 o al 60710035. Síguenos en Instagram como @Ópticas Vision Center. Ópticas Vision Center, un lugar hecho para cuidar tu salud visual porque usted tiene mucho que ver. Les recuerdo también que llegó la nueva forma de ahorro en Supermercados Extra con mi app Extra. Compra más fácil, ahorra más y recibe más beneficios. Disfruta ofertas personalizadas y acumula doble de puntos Full Extra. Descárgala ya, gratis en Google Play Store o Apple Store. Y empieza a ahorrar con solo un clic. Descubre más en @superextrapanamá. Esos son entonces nuestros anuncios y mensajes para la mañana de hoy. Bueno, vamos iniciando Opinión Pública entonces con la denuncia y temas. Tenemos un oyente vía telefónica. Buenos días, adelante. Buenos días, mire, le habla el señor José María Barrios, soy de la 366-2363. Mire, claro, felicidades a todo el equipo ahí y que tengan buen día y muchas bendiciones. Mira, mi queja es la siguiente. Un señor a mí me depositó $300 en la web de paz, en la casa de paz de Toabré. Y hay un señor de nombre Aurelio, que es el notificador de la web de paz. Bueno, el martes me llama, eso fue el lunes, el martes me llama y me dice, oiga, mire, bueno, el señor viene a pagarlo. A todo esto yo no he recibido recibo ni nada. Bueno, guárdame mi dinero, pues yo voy para allá me presento, dice que había tenido un problema y hizo mal uso de mi dinero. Yo, pues yo te lo voy a pagar. Y la juez de paz le dice, sí, él se lo va a pagar en 8 días, se lo va a pagar en 2 partidas. Mira, de eso fue el 16 de junio y hasta la fecha, ellos no han cumplido con la palabra que me dio. Ella me dijo, voy a hablar con el alcalde para ver qué hacemos con el señor, que no sé qué, y total, no me ha terminado de pagar. Me mandó la mitad hace como 15 días. Y el resto no, o sea, no me duele por tanto por la cantidad de dinero, sino por la irresponsabilidad y la complicidad de la señora jueza, porque si a uno le dejan un dinero para que lo tenga por pago de alguna deuda, es inaudito que en la casa de paz donde se hace la justicia se cojan el dinero. Ahora yo quiero que ustedes me comenten algo sobre eso. Para que me aclare algo. Ajá. ¿Eso ocurrió en junio del año pasado? No, ahora es junio, el 16 de junio de este mes. Es que estamos en junio, señor. Mayo. Perdón, yo me equivoqué. Eso fue en mayo. El 16 de mayo. Ajá. Ok. Y ese depósito se lo hizo alguien por un proceso que usted llevaba ahí y le pagaron.
El señor que me lo depositó se llama José de la Cruz Martínez, residente en Banazo. Vino a depositarlo temprano, lo recibió el señor Aurelio y de ahí no supe más de mi dinero. Muy bien. Le agradezco por su participación. Y también hay... Sí. ¿Se le queda algo que agregar? Sí, no, y ahí hay más quejas del mal uso de otras cosas y créanme que yo antes confiaba en la justicia y paz, pero si en la justicia, si en la casa de la justicia y paz le roban a uno, entonces mire, hay que sacarnos a todos. Ya teníamos en la parte Y entonces yo le dije a ella, mira, aquí me han dicho que se han quedado con pensiones alimenticias, que usted sabe que un niño cuando tiene hambre no sabe si hay o no hay. Y me dijo, bueno, yo te voy a demandar como diga eso. Que me demande si quiere, que me demande. Y yo estoy dispuesto a ir hasta la última consecuencia, no por lo que me deben, sino por la sinvergüenza que uno no puede tolerar eso. Le agradezco, oyente. Le agradezco a ustedes también, muchas gracias por haberme escuchado. Saludos a todos y bendiciones, que tengan buen día. Gracias por su participación. Bueno, esto es realmente grave. Claro. Definitivamente. Esto es grave porque, tal y como lo ha dicho el oyente, o sea, si en la Casa de Justicia de Paz uno no puede confiar, donde se administra justicia y donde se supone que debe haber una rectitud de los funcionarios, una responsabilidad superior, que se te adueñen de tu dinero y encima con la desfachatez de decirte hice mal uso, te lo pago y encima en 2 pagos y encima en 2 pagos no pagan, sino que si yo hubiese sido ese señor, le formé el escándalo es el mismo día, señor. El mismo día, porque eso es un abuso de confianza, un abuso de autoridad y una situación para que sea investigada de inmediato la juez de paz de Toabré, que si mi mente no me falla debe ser la señora Eiseric. Si tiene algo que decir, usted llame, señora Eiseric. Lixa, ¿verdad? Si usted tiene algo que decir al respecto, llame, porque es que eso está bajo su responsabilidad. Ese funcionario que está allí, notificador, o el cargo que tenga, está bajo su jurisdicción, está bajo su mando. Ciertamente, si se lo agarró y usted no se dio cuenta, pues qué, pero la obligación era, yo no sé usted qué va a hacer, pero cuando ese señor llegue aquí, o usted tiene la plata, o yo le digo al señor alcalde que me lo destituya de inmediato y le abrimos un proceso. O cuando venga su quincena, que se le descuente de inmediato de su quincena o de su mes. Lo mantenemos aquí hasta que cumpla con lo que le van a pagar en la quincena, pues que eso sea utilizado en el pago de la persona. Si en la quincena cumple con el pago, adiós que te vi. Y si necesita 2 quincenas para pagar, pues entonces que lo dejen 2 quincenas, pero que le descuenten de su salario el pago y encima que lo destituyan. Porque, insisto, es un abuso. Señor alcalde, yo creo que hay que actuar en este sentido. Yo sé que los jueces tienen su jurisdicción y ellos pueden actuar, pero aquí hay una irregularidad y al final quien les está pagando es el municipio. Entonces hay que tomar acciones porque esto no puede darse, y sobre todo si es cierto eso que está diciendo el oyente de que no es la primera vez que esto ocurre. Entonces este tipo de irregularidades definitivamente no se pueden tolerar. No se pueden tolerar porque eso da pie. Por eso es que pasan este tipo de cosas. Porque pasa una vez, se la pasan. Pasa otra vez y vuelve y pega. Y otra vez y vuelve y pega. Y entonces, señores, ¿dónde está la responsabilidad? Ustedes administran justicia. Ustedes no pueden andar dando pie. Es que ni una uña. Ni una uña para que nadie tenga nada que decir de usted. Porque entonces
pierden el respeto, pierden la autoridad y pierden la confianza que la sociedad deposita en ustedes al acudir a dirimir cualquier tipo de problemática comunitaria. ¿Con qué cara puede usted administrar justicia o decir tú tienes o no tienes razón si dentro de tu propia oficina no ejerces un mando como tiene que hacer? Y los castigos que tenga que dirimir de inmediato. No, señor, usted me disculpa, pero mi nombre, porque al final me perdona, yo sé que usted no es la responsable, pero al final, ¿a quién hemos mencionado? Porque es que yo no sé quién es el funcionario. ¿A quién hemos mencionado aquí? Es su nombre, señora Iseric, la que se pone en juego, la que se pone en duda, porque de alguna manera sus funcionarios están cometiendo este tipo de irregularidades y encima que el oyente, el señor que nos ha llamado, aceptó, bueno, está bien, metió la pata, en 8 días yo vengo y necesito mi dinero. Pero en 8 días llega y no. Y después pasan, ya hoy es que, ya ha pasado tiempo considerable y no le pagan. Entonces, ¿usted qué espera que haga el señor? ¿Usted qué espera que haga? Pues que acuda al resto de las autoridades, que las ponga en entredicho, porque pues ese tipo de cosas no pueden pasar. Insisto, si usted tiene algo que decir, alguna aclaración que hacer, si se ha tomado algún tipo de medida que el señor desconoce con el fin de sancionar a este funcionario, pues hágalo saber. Los micrófonos de Radio Mi Favorita están abiertos para que usted pueda dar a conocer qué fue lo que pasó, qué medidas sancionatorias se tomaron y cuál es la condición de este funcionario en este momento y por qué razones no se ha cumplido con el tiempo que le dieron al señor para pagarle su dinero, que dicho sea de paso, no debió haber pasado jamás. No debió haber ocurrido, Darío. Sí, para poner a la gente, pues, él debió haber prestado un dinero o alguna transacción que hizo con la persona, no le pagaron, fue a la Casa de Justicia, contactan a la persona que le tenía la deuda, la persona, bueno, paga, el dinero se deposita en la Casa de Justicia para que le avisen en este caso al señor y que fuera a cobrar, pero cuando él llega a cobrar su dinero, entonces el dinero se lo había usado un funcionario, lo había tomado. Entonces, esa es la situación y es peligroso porque esto puede pasar con pensiones alimenticias. Llega el padre, deposita el dinero y cuando llega la mamá o el menor a buscar su dinero, entonces resulta pues que la plata se ha desaparecido. Entonces, definitivamente que eso no se puede tolerar. Así es. No es tolerable. Algún tipo de sanción, pero primero que pague. Claro, por eso Primero decía, que pague. no van a votar que le reduzcan su salario, o sea, que de su salario se asegure. Y que no tiene para alimentar a los chiquillos. Bueno, debió pensarlo antes. Porque es que uno tiene que ser responsable. Hay que cuidar los trabajos con lo difícil que están. Con lo difícil que están los trabajos, uno no puede andar por allí agarrándose las cosas, hurtando, robando dentro de su propia área de trabajo. ¿Eso qué es? Eso no puede pasar. No. Esperemos que, dada la información, si la alcaldía, el señor alcalde, el departamento de legal no tiene conocimiento sobre el tema, pues que inicie la investigación igual a oídos de la comisión. Tendría que verificar el tema de la nueva ley. ¿Ya está en aplicación? Ya la ley está en Gaceta. Ajá, pero hay que reglamentarla, me imagino, ¿no? ¿Será? Bueno, tenemos que averiguar eso. Voy a hacer las investigaciones en la gobernación, porque de estar ya en ejecución la ley, entonces tendría la gobernación que tomar medidas en torno a este tema. Porque pues es un tema que no se puede, insisto, permitir, porque con lo ya criticados que están los jueces de paz, con lo ya criticada que está la Administración de Justicia por los jueces de paz y que de hecho generó pues todos estos cambios que se han anunciado. El trabajo, porque sabemos que no es fácil. Yo sé que el trabajo que se realiza en las
Casa de Justicia de Paz y tomo, por ejemplo, las de Penonomé, porque he tenido la oportunidad de conversar con muchos de ellos en múltiples ocasiones. Yo sé que el trabajo no es nada fácil, es muy complicado, no tienen los mínimos recursos para ejercer su trabajo. Pero eso no es óbice para que la gente esté haciendo las cosas mal. Eso no, porque ya de por sí hay quejas. Del área de Toabré hay quejas. Del área de Chiguirí hay quejas. Entonces, cometer, vamos a decir, errores como este, no se puede. Así es. Bueno, y le hiciste el llamado a la jueza de paz. Si tiene algo que decir, pues están abiertas las puertas para que dé su Claro, porque descargo. hemos escuchado una versión y él ha dicho, el señor ha dicho, pues que la jueza le dijo que se le pagaría, pero en un término que no se cumplió y pasado el tiempo, pues no se toman las medidas correspondientes y obviamente pues eso molesta al afectado en este caso. Así es. Bueno, vamos con otra denuncia. Este es un caso de unas señoras que estaban en el área del seguro social, esperando bus. 4 decidieron montarse en un automóvil de lo que hace transporte. ¿Qué resulta? Que en el seguro hay un chequeador, de los chequeadores que están en cada parada, y no le gustó la decisión que ellas tomaron. Sabemos que el transporte es un transporte también pirata, ¿no? Pero el usuario toma su decisión. El usuario toma su decisión y eso es algo pues que tienen que entenderlo de esa manera. Las señoras decidieron montarse allí para irse. No le gustó y comenzó a insultar a la señora, a decir que iba a ir al tránsito, a denunciar, pero encima de eso comenzó a insultarlas, a decirles groserías, a decirles palabras sucias a las señoras, y comenzó una discusión allí con las señoras que se iban a subir al vehículo. Este tema de los chequeadores, y ojalá pues la señora nos esté escuchando para que llame y nos explique mejor lo sucedido. Pero ese tema de los chequeadores, ¿eso está regulado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Edilsa? ¿O es una figura que Yo creo que eso es un invento de la gente. se han inventado las prestatarias para ponerlo allí? Lo cierto es que al final las insultó todas. Y ellas quedaron que iban ahí a poner las denuncias correspondientes, iban a hablar con el doctor Néstor Chen para que se regulara eso. No sé si van a ir al tránsito también para poner la denuncia o si van a ir a la gobernación a poner la denuncia, pero yo creo que estas cosas hasta los propios sindicatos debieran regular. Si quieren poner un chequeador ahí, bueno, muy bien, pues, pero que lo haga con respeto, que lo haga con respeto con lo del usuario del transporte. No tiene que estarse poniendo en esa situación. Tenemos oyente, vamos con el oyente, adelante. Muy buenos días, señor Darío. Estoy confirmando y comprendo lo que usted está diciendo del chequeador, porque sí es cierto que es bien grosero y patán, es malcriado. Es una persona que no tiene decencia para tratar a las personas que forman fila ahí para ir al transporte para que distribuya a la ciudadanía a montarse en el bus, porque él se gana 50 centavos o no, el dólar por estar chequeando ahí desde la mañana, pero sí es malcriado. Bien patán. Es cierto lo que le sucedió a las jóvenes, a las señoras que están poniendo la denuncia, porque eso no es obligación. Cada persona sabe
que cuando sale del hospital está un vehículo ahí esperando para subir, para que nos distribuyan acá al pueblo. Eso es cierto. Él no tiene nada que estar haciendo ahí, es verdad, malcriado y patán, que lo deben de sacar de ahí. Es cierto, es bien grosero. Muchas gracias. Gracias a usted, oyente, por su participación. Hay otro oyente en línea. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Mire, hace como 15 días, un viernes, yo fui y estaba tomándome allí café y una empanada, allí donde los buses llegan. Y llegó un bus y la gente empezó a subirse. Y el señor que dicen el chequeador empezó una discusión con un señor que se iba a subir. Pero las palabras de ese chequeador eran pura vulgaridad. Y había niños, habían adultos mayores, personas jóvenes, pero lo que más me llamó la atención es que el dueño del bus, en vez de llamarle la atención al señor por las vulgaridades que decía, el muchacho, porque era un muchacho, estaba muerto de la risa con semejante espectáculo que estaba dando ese señor. Así que me parece que allí los transportistas también, si ellos le pagan a ese señor, deben de condicionarlo o decirle, tienes que tener un buen trato con el pasajero porque si no, no puedes seguir trabajando. Y no apadrinando semejantes vulgaridades de ese señor. Gracias. Gracias a usted, oyente, por su participación. Bueno, no sé a qué concesionaria pertenecerán los buses de Miraflores, pero a oídos allí, por favor. Definitivamente me tocó hace un par de semanas estar en la policlínica y vi que allí se hace fila para tomar el transporte y que pues es bastante fluido el tema. Pero yo creo que si bien es cierto y si esa es la norma, pues yo creo, como decía una de las oyentes, uno puede seguir la norma sin necesidad de que los transportistas estén necesariamente con un chequeador allí, o si lo requieren para que los transportistas cumplan con el turno que les corresponde, pues que ese informe, supongo yo, debe darse entonces a la concesionaria que regula esa ruta. Y esa concesionaria tiene que tener la responsabilidad sobre ese ciudadano, porque imagínense ustedes la forma como se dirige a los usuarios, que por ellos es que está allí. Porque si no estuviesen usuarios, él no estaría allí ganándose un centavo. Entonces yo creo que tienen que regular ese tema. Vamos a escuchar a otro oyente a ver si es relacionado al mismo tema. Buenos días, adelante. Muy buenos días, Edilza y Darío, los radio escucha. Mire, le habla el chequeador del seguro del tema que están hablando, ya que nosotros somos fieles oyentes de ustedes. Ok, mire, ¿qué fue lo que sucedió ayer? La pregunta, ustedes dirán, ¿quién me puso a mí aquí? Ok, mire, yo no pertenezco a ninguna concesionaria, no pertenezco a nadie. Ok, lo sucedido ayer fue lo siguiente. Yo un carro pirata, yo le tomo el video y le digo, caballero, si usted no es taxista, usted no es nada para que esté haciendo los carros aquí como Uber, que eso no existe de plataforma. Yo trabajo con los buceros. Las señoras se molestaron. Aquí tenemos que ser conscientes de que aquí se ha hecho una fila desde el principio que yo tomé el control, por decirlo así, con los buceros, por las personas mayores que hay aquí. Es bonito llegar a una radio a hablar bajeza y no decir las cosas como son. Las personas se molestaron porque yo le dije, si tú te llevas a esas personas, yo tengo el video grabado aquí y se lo envié al grupo del bucero. Le dije, si tú te llevas a esa persona, tú estás cometiendo un delito y aunque a donde vaya averigüe si algún bus particular, algún carro puede llegar y hacer esas carreras. Ellas se molestaron, dijeron cuántas barbaridades. Ok, yo les respondí que si ellas querían irse ahí, ellas eran libres de irse donde quisieran, pero yo tenía que reportar ese carro. Hay una campaña en contra mía, ¿por qué? Porque aquí a las jóvenes, yo las pongo a hacer su fila porque hay personas súper mayores que necesitan tomar el bus, personas con hemodiálisis que no pueden estar al sol, y yo los pongo allá abajo en la tolda, y cuando yo los llamo, las personas se molestan. Eso no lo dicen porque somos tan patanes para hablar y criticar a las personas, pero no decimos las cosas buenas que pasan aquí en el seguro. Esas personas que no tienen nada que hacer, que busquen oficio. ¿Ve? Y vuelvo a decir, aquí siempre nos manejamos con respeto con las personas mayores. Aquí a nadie se le falta el respeto. Y si yo estoy aquí es por los buceros. Y aquí los buceros pueden decir, si ellos delante de mí han visto algún problema. Mira, aquí hay una señora subiendo y yo estoy ayudándola a subir.
Eso no lo dicen porque son temas que no les conviene. Yo lo comprendo a ustedes que son una radio que están para ventilar las cosas, pero esas personas que sean serias y hablen. Cuénteme algo, oyente. Dígame, el licenciada, tema de dígame. las vulgaridades Vamos. y la forma de conducirse y hablar, ¿esto es falso? Mire, si cuando ellos llaman a vulgaridades, y yo le dije al señor, si usted quiere lléveselo, pero allá adelante lo van a esperar, porque usted no es nadie para estar recogiendo pasajeros aquí. Ok, bien, ellas me habían preguntado dónde estaba el bus. Mire, le explico una cosita aquí. Cuando en el principio aquí los buses llegaban solamente seguros y para atrás, a regular todo esto con las autoridades de tránsito y las concesionarias de ellos, pusieron que el bus que viene de la central tiene que ir a Palo Alto, aunque se llegue vacío. Ellas se molestan por eso, eso no lo decimos. Ellas se molestan, pero si el bus recoge aquí, la gente de Palo Alto lo reportan porque él no va allá. Entonces, el bus llega de la central aquí al seguro, aunque él esté vacío y la fila de aquí, él tiene que ir a prestar el servicio a Palo Alto. Luego de Palo Alto, yo le informo a él aquí, avanza que la caseta está llena. Y él vuelve de Palo Alto para acá, pero ya él cumple con Palo Alto, ¿me entiendes? Entonces, las personas, yo las comprendo, vienen de allá adentro con ganas de irse inmediatamente, pero los buses no pueden irse de una vez. Si ha visto malentendido, licenciada, no somos quien para tapar el sol con un dedo. Hemos tenido discusiones con personas que no han entendido eso, han mencionado hasta a mi madre y yo no me he quedado callado, se lo digo siempre, no me he quedado callado, porque las cosas se dicen como son, pero que se deben de estar difamando y diciendo cosas. Si hay una fila, licenciada, hay una fila aquí, usted, porque ellas tienen corona, tienen que pasar adelante cuando tengo 5 o 6 personas de movilidad reducida debajo de la carpa, o con bebé o una embarazada, eso es lo que a ellos les molesta. La organización que hemos tenido aquí a nadie nos ha dicho a nosotros hagan la fila, nosotros lo hacemos por esas personas mayores, Cuénteme eso es lo que algo, hacemos aquí. cuénteme Dígame, algo, ¿cuál es la ruta que deben seguir? ¿Vienen de la central, van primero a Palo Alto, después entran al seguro, o entran al seguro y van al Palo Alto? Correcto, le explico. No soy quien para dar ese detalle, pero yo tengo el conocimiento porque trabajo con los buceros, no trabajo con la cooperativa ellos, pero trabajo con ellos. Mire, ejemplo, en la mañana ellos salen de la Ángel María Herrera, ¿verdad? Entran aquí al seguro, van a Palo Alto y salen directo. Eso lo hacen en la mañanita. Luego, ya a las 7 de la mañana empiezan los turnos. ¿Cuál es la función que ellos me han pedido a mí aquí? Para que las personas se mantengan en la sombra. Cuando viene el bus, que ya yo lo tengo anotado en mi cuaderno, el que va para Palo Alto, yo le digo, señores, manténganse en la fila que ese bus va para Palo Alto. Usted me preguntó cuál es la ruta. Ok, ellos vienen del mercado. Ángel María Herrera, llegan al seguro, evacúan todos los pasajeros aquí. Aunque ese bus, escúchese bien, radio escucha y señoras, dejen de estar sembrando odio y discordia. El bus llega aquí, aunque él esté vacío, él tiene que ir a Palo Alto. Y usted puede averiguarlo como toda una periodista que usted en la autoridad del tránsito, cuál es el recorrido de ellos. Ese es el recorrido que ellos hacen. Ellos llegan aquí, aunque estén las personas en la carpa, ellos tienen que ir a Palo Alto. Ellos tienen un tiempo estipulado, luego de Palo Alto regresan inmediatamente, o ya de las 7 de la mañana, llegó uno aquí, el que está en Palo Alto viene de Palo Alto hacia el seguro. Entonces ellos se molestan porque el bus llega vacío, muchas personas dicen, no puedo ni decir las palabras, porque son cosas que decimos, porque es bonito difamar a una persona con mentira, porque si yo fuera un vulgar, yo aquí dijera las palabras que esa persona dice cuando los buses llegan. Usted no tiene ni idea, porque se molestan, y yo los comprendo, ellos vienen a madrugada y quieren irse. Pero desgraciadamente, y perdone la palabra, los buses tienen que cumplir en Palo Alto para regresar aquí. Bien, le agradezco, señor, por su ¿Cómo no? Ahí aquí participación. estamos a la orden, para esclarecer cualquier cosa, aquí estamos. Ahorita mismo viene llegando un caballero que está en Palo Alto, ya le toca ir para el mercado. Gracias por su Muchas participación. Gracias. Muchas gracias, bendiciones. Hay otro oyente en línea, buenos días. Se fue. Bien. Vamos a escuchar al oyente. Bien, se fue. Tenemos que hacer entonces el llamado a la gente a entender el sistema. Como les decía, pues yo estuve allí hace un par de semanas por necesidad en el seguro y vi efectivamente que se hace fila y los buses salen relativamente rápido. En el momento en el que yo estuve allí, salieron 3 buses porque la fila estaba amplia y 3 buses se llenaron rapidito y por allí mismo salieron. En el caso del que yo subí, vino directo a la central, por decirles algo. No obstante, el asunto es el llamado a la tolerancia.
Y el señor, pues él dice, si me mientan a la madre, si me mencionan a mi madre, pues yo no me quedo atrás. Trate en la medida de las posibilidades de mantener la cordura, porque al final usted está brindando un servicio. Ciertamente nadie lo contrató y hace usted, digamos que puede hacer usted o decidir cómo brindar su servicio sin rendirle cuentas a nadie. No obstante, es al usuario a quien usted se debe. Es al usuario a quien usted se debe. Y si quiere brindar un servicio, hacerlo de la manera apropiada, pues mantenga la tolerancia. Respete a las personas y evítese enfrentarse a un tú a tú que el resto de las personas que tal vez no saben el conflicto interno que tuvo usted con ese señor que de repente quiso pasarse, o señora o quien sea, que quiso pasarse por delante o que no tuvo la paciencia o que sencillamente no quiere cumplir con la norma o con lo que ya todo el mundo practica en el área, pues entonces, lejos de discutir, lejos de salir a decir cualquier tipo de malas palabras, sea usted docente. Dígale a los señores allí, así, con ese tono alto de voz que tiene, cómo funcionan las cosas, para que todos estén enterados, porque puede que hay gente que por primera vez va al seguro, como me pasó a mí. Por primera vez utiliza el servicio y no sabe cómo funciona. Entonces usted tiene, lejos de ponerse un tú a tú a discutir con un usuario, pues sea docente. Explíqueles cómo funcionan las cosas y de esa manera su nombre, su trabajo no se va a ver afectado, ni va a estar la gente diciendo es un patán, es un vulgar, es, cuando puede que las razones de las distintas personas hayan sido por algún tipo de conflicto personal o digamos entre un tú y tú, como usted lo ha señalado. Entonces, en ese sentido nos vamos a llevar mejor y el servicio se va a brindar como se debe y las personas no van a tener que decir de usted porque usted se va a aportar como debe serlo, con respeto, con altura y respetándose usted mismo sobre todo, porque si se pone un tú a tú con vulgaridad y todo lo demás con la gente, pues siempre van a tener que decir algo malo de usted y yo creo que eso no es lo que se busca, ¿ok? Vámonos al cambio de comerciales correspondiente a la hora. ¿Tenías algo? Sí, no, recordar a las personas que para participar es el 997-7167, 997-7165, porque están llamando al 997-386 y allá no sale la oficina. Así es. Para participar son los dos números que di, 997-7167, 997-7165. Vamos al cambio y volvemos. Pronto regresamos con más de Opinión Pública, aquí en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con tu programa Opinión Pública, aquí en Radio Mi Favorita, 91.9 y 1070 AM. Bueno, estamos de regreso con más de Opinión Pública. Tenemos dos oyentes vía telefónica. Vamos con el primer oyente. Buenos días, adelante. Vamos con Darío y Dilcia, para opinar. Adelante, adelante. Sí, es más fácil que el chequeador le transmita a los usuarios, mire, el que se quiere montar en el bus, se monta, pero tenemos que ir a palo alto a dejar pasajeros y de nuevo volvemos al seguro. O sea, pero tú le dices al usuario para que no se haya los malentendidos, ¿no? Es lo mejor que puede hacer el chequeador. Es mi opinión como usuario y escuchador de su programa todos los días, también he escuchado. Saludos. Bueno, muchas gracias. Bueno, así, ¿no? Así debe ser, para que el usuario comprenda. Obviamente un taxi es mucho más directo. Usted le agarra un taxi, el taxi le dice, llévame al Ibu y te lleva al Ibu. Pero el bus tiene que hacer su recorrido. Esas son cosas que tiene que comprender el usuario y transmitido de la mejor manera, de repente tiene otro efecto, ¿no? Vamos con otro oyente que hay vía telefónica. Buenos días, adelante. Buenos días. Bueno, yo estaba en este momento que se formó la trifulca. Lo que pasa es que el chequeador... Oyente, bájale el volumen al radio, por favor, que está haciendo feedback. Ahora sí me escucha. Ahora, ajá. Lo que pasa es que ese momento que se formó la trifulca fue porque el chequeador se molestó porque un carro fue a buscar a la señora que supuestamente era un Uber. Pero yo estoy de acuerdo que si una persona tiene otras cosas que hacer, oye, y está pagando un Uber con su plata, o que se monte donde le dé la gana, pues.
Pero este hombre se molestó porque el carro no podía recoger pasajeros, pero sí no les va a pagar y la plata es de uno. ¿Por qué se tiene que molestar? Y ese era mi comentario. Gracias. Siguiente oyente, buenos días, adelante. Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, bendiciones. Oiga, lo que está pasando es por culpa de los mismos buceros, porque a veces ya han acostumbrado al cliente que no van, por ejemplo, al cerro, se van directo, 99, seguro, mercado. Entonces ya el cliente está acostumbrado a ese sistema. Cambiar el chip les va a costar, solamente que el señor tiene que darle la docencia. Si tú no me dices algo, yo no sé. Así que yo le recomiendo que le diga al chequeador que diga las cosas como son, y lo que está pasando es por los buceros, porque ellos no van dentro de la barriada, el cliente se extraña. Así que tengamos día. Gracias por su participación. Siguiente oyente, buenos días. Buenos días. Adelante. Bendiciones. Lo que pasa es lo siguiente. La gente se ha acostumbrado. Mire, que no voy a llamarlo pirata, porque ese es el nombre adecuado, pirata. Eso de que yo llamé un Uber para que me fuera a buscar, que como que acaba de decir el señor, yo no creo eso. Porque si esa señora llama a un amigo para que la vaya a buscar, ella no la va a esperar en el Concolón, él la va a esperar aparte. Entonces la gente está acostumbrada a que llegan los carros particulares, lo sacan a dólar. Entonces, como el señor, que le doy la razón, que él debe poner la atención, aunque eso debería ser de la autoridad, porque ellos son los que tienen que estar pendientes de eso, de los carros particulares que se están dedicando a eso. Entonces la gente se ha acostumbrado a pagar dolitas porque no quieren pagar los $2 al taxista. Entonces al taxista quieren que lo saque a dólar y esto no se puede. Entonces están acostumbrados a los carros particulares y cuando el señor le llama la atención a los carros particulares, viene la gente, se pone brava. Ese es todo el problema. Bendiciones. Gracias, oyente, por su participación. Hay otro en línea. Buenos días. Se fue. Bien, puntos importantes que ha señalado el oyente. El tema de la piratería. Pero ¿dónde está la autoridad, pues? ¿Por qué ha proliferado tanto la piratería? Por falta de autoridad. Que ese es un tema que debe ser regulado. El tema de la presencia de los chequeadores en distintas áreas me parece que debería poderse regular. Porque hoy estamos hablando del seguro. Pero, ¿qué me dicen de los que están en el hospital? En ambos lados. Allí se forman unas trifulcas. Porque es que esta gente nadie los regula. Y como nadie los regula, entonces creen que pueden hacer lo que les da la gana y comportarse como les da la gana. Entonces ese es el problema. Por eso es que yo insisto en que deberían ser regulados. Ciertamente, pues el que le paga son los transportistas y un tema de las concesionarias, pero por lo menos debería haber un acuerdo, ¿verdad? Usted va a ser chequeador. Bueno, usted tiene que estar debidamente vestido. Primero que nada. Bien vestido. Un suéter, si quiere incluso con algún tipo de letrero que se lo pueden patrocinar las propias concesionarias, que diga chequeador oficial, lo que les dé la gana. Pero que lo identifique como una persona que efectivamente está allí con el aval de las distintas concesionarias. El tema es que aquí las concesionarias quieren ser enemigas y no se llevan unas con otras y no se ponen de acuerdo y cada quien hace lo que le da la gana en el momento en que le da la gana porque no hay autoridad. Entonces debería poder regularse. O sea, ¿va a estar aquí? Ok. Perfecto. Pero con ciertas normas. Primero, respeto. Incluso pueden mandarlo a cualquiera de estos cursos de atención al cliente. ¿Quiere ser? Bueno, tiene que ir a un curso de atención al cliente. En estos días me contaban, por ejemplo, allí en la caseta del hospital, de uno de estos señores, del lado del Super Extra, llena la caseta, y uno de estos chequeadores le ha dado por meterse con un estudiante de estos de secundaria, que estaba pues parado en una esquina con otra chica, que no sé si era la novia. Usted sabe que los chicos ahora son jóvenes y ellos pues se enamoran, andan en noviazgo en la escuela y andan por allí, que se agarran la mano, que se abrazan, que se agarran por la cintura y cosas así.
Yo no sé qué fue lo que pasó, pero me contaron que el señor se ha dado aquella disparada, por decirles de alguna manera, arrebatada, con el estudiante, un adulto, viejo ya, metiéndose con un estudiante, y le ha dicho a ese muchacho, incluso a la muchacha, hasta de que se iban a morir. Con cualquier cantidad de vulgaridades, que hasta lo desafió a pelear. El muchacho pues obviamente se quedó allí paradito nada más mirándolo. Yo me imagino que atento a que si se la abalanzaba pues salir huyendo mínimo, porque ¿qué más podía hacer este joven? Pero ese tipo de cosas pasan por esa proliferación de chequeadores. Yo no quiero saber el día que se le aparezca a otra persona ya con la intención de chequear en el Seguro Social, porque es que van así, van reproduciéndose. En el hospital antes habían 2, ahora hay como 5 del lado del hospital. En el extra no había, ahora hay 2 o 3. Y así van, proliferando y proliferando y proliferando por todos lados, sin ningún tipo de control. Y esa proliferación genera otros males que ya ustedes saben qué más pasa. Aparte de esa manía que tienen ellos de querer que usted se suba en el carro que ellos quieren que se suba, o de decirle mami, o de decirle abuelo, tía. Yo no soy abuelo, ni tía, ni mami de nadie. Joven, señora. O sea, todas esas cosas tienen que tener una regulación. Pero esa manía pues que tienen de la falta de educación, por decirlo, de capacitación, no vamos a decir educación, vamos a decir de capacitación. La falta de capacitación y de una regulación es lo que yo creo que hay que prestarle atención. ¿Hay oyentes? Hay que prestarle atención en ese sentido para evitar cualquier tipo de problemas con los usuarios del transporte y evitar entonces estas otras cosas que, insisto, malas palabras, malos tratos, situaciones incluso delictivas que nos han reportado, y todas estas cosas que yo no sé si la autoridad podrá o no regular, porque al final pues la autoridad no les va a pagar, le van a pagar los buses. Esa es como una rebusca que ellos hacen, pero debería haber algún tipo de regulación, por lo menos, de que se porten bien, por decirlo de una manera general, que se porten bien por lo menos. Así es. Tenemos otro oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Mire, yo llamo para el tema de una denuncia que tenemos en el área de Guzmán, ya que allá no hay mucha señal. Guzmán de Natá. El señor gobernador mandó para Azuero un cisterna de agua, y Guzmán, entrando por el Olivo, tiene más de 7 meses sin agua. ¿Por qué? Porque se dañó una turbina, la gente ha hecho reuniones, hay gente de tercera edad, gente discapacitada, niños, gente adulta que está buscando agua en el río porque no hay agua para beber. Hago un llamado a la representante a ese área, porque se ha hablado y es reuniones, ya más de 5 meses y nada que se resuelve el problema. Y lo otro también igual, para el transporte, los días domingos no lo están prestando. No sé por qué se tomaron el domingo libre y la chiva no entra al lado Guzmán. Así que gracias y tengan buen día. Esa turbina es de acueducto rural, ¿verdad? Exactamente, de área de era solar. Ya pusieron la luz en esa área, pero no sé, de hace 7 meses están en reunión y no hay ni un paliativo. Ahí vi en la noticia de locales que mandaron un camión para Azuero con agua, y entonces el ciudadano que está ahí, el ciudadano que está ahí que no puede cargar como hace. La gente allá no tiene señal, por eso no pueden llamar bien y poner su denuncia. Hago a la autoridad de esa área, la señora representante, que se ponga la mano en el corazón y aunque sea saque, no sé, una paca de agua, porque no se la da cuenta a esa pobre gente de ese lugar. Bien, gracias oyente por su participación. Bueno, imagínese usted, cambiamos de tema radicalmente, porque ha oído ahí en la gobernación cómo es que hay una comunidad que tiene 7 meses sin agua
según dice el oyente que nos acaba de hablar, el gobernador o las autoridades tienen conocimiento de esta situación. No le han dado respuesta a la comunidad. 7 meses sin agua. Voy a tener que ir a Guzmán. ¿Quién me recibe por allá por Guzmán? Con quien podamos hablar para hacer reportajes y poder captar la situación que están viviendo para ver si de esa manera las autoridades reaccionan, porque es que a veces hay que exponerlos. A veces hay que exponerlos, hay que exponer la realidad de la gente. ¿Dónde estarán tomando agua con esos ríos crecidos o esa... ¿Qué está pasando en Guzmán? Oyente, buenos días. Buenos días, Jessy Darío. Oye, Jessy, disculpa, Elisa. Yo hasta ahora es que me desayuno el domingo, que el seguro no está ahí donde siempre, ahí al lado del hospital, diagonal. No sabía. Es como donde queda el órgano judicial. Señor, hace ya casi un año. Hace rato. Todo pretty. Pero me pasa lo que he hecho en toda la provincia. Buscar mis medicinas. Y no hay. ¿Qué resulta? Que hay en los centros de salud. Pero ahí tengo que comprarlas. Yo nunca había visto que ningún gobierno pasara esto. Disculpe que me estoy saliendo del tema, ¿no? Pero, ¿dónde vamos a llegar? Si esto anda así empezando, hay gente que dice que no, que hay que darle chance a la ley para ver cómo... Pero si así anda empezando, yo nunca había visto esto. Que mis medicinas no hay en el seguro, sí hay en el centro de salud, donde también antes las podía ir a buscar gratis, no gratis, porque yo me descuento el seguro. Ahora tengo que... Perdimos comunicación. Mi cuota del seguro. Bueno, tenemos problemas allí con la comunicación del oyente, pero creo que ya le hemos captado lo esencial de su mensaje. Antes de cambiar el tema, pues hay muchos temas interesantes hoy definitivamente. A ver qué está pasando en Guzmán, por favor. Guzmán es uno de los corregimientos con un índice de pobreza multidimensional, entre comillas la voy a poner porque ese multidimensional son inventos que se hacen los gobiernos para pobreza extrema, para encasillar papeles en blanco y negro, porque al final no hacen absolutamente nada por ayudar a la gente a salir de esa pobreza multidimensional de la que hablan. Pero este gobierno ya le cambió el nombre a eso. ¿Cómo le llaman ahora? No sé, te pregunto. Porque antes era la pobreza extrema. Exacto. Personas que viven en pobreza extrema. Después vino el gobierno pasado, la multidimensional, con el plan Colmena y eso, lo demás. No sé si este gobierno ya le tiene otra designación. No te extrañes, por ahí se salen con algunos de esos inventos que Dios santo. El caso es que, multidimensional, porque es que no solo se es pobre porque no se tiene el dólar para comprar lo que se tiene, sino porque además es pobre porque, por ejemplo, en el corregimiento de Guzmán no hay buenas carreteras, no hay agua, no hay luz, líquido vital. ¿Cómo hace la gente para vivir sin agua 7 meses? ¿De dónde están tomando el agua? Del río, de los pozos, con turbinas particulares, será, yo no sé. No tienen carretera, no tienen agua, algunos sectores no tienen electricidad todavía. ¿Qué más necesitan para poder volcarse hacia Guzmán y atender las necesidades básicas de un corregimiento olvidado? Porque es que hay que decirlo así. Lastimosamente, me acuerdo del señor, ¿cómo era que se llamaba? Que vivía allá donde el tigre se rasca la moña, decía él mismo, que era representante de Guzmán, dicho sea de paso, que siempre se paraba en los consejos provinciales a decir, yo soy fulanito de tal, de allá donde el tigre se rasca la moña y que estamos, no sé qué, y la gente se reía y tal vez por eso no le prestaban atención a los reales problemas que tiene el corregimiento. Ahora hay una señora, no recuerdo el nombre de la señora, creo que es Xiomara, la representante de corregimiento. La escucho poco, por lo menos en los consejos provinciales, que es donde tengo oportunidad de ver a los representantes de corregimiento. Pero, señora representante de corregimiento, empiece a hablar, a decir qué es lo que está pasando. Yo no puedo creer que su corregimiento haya una comunidad que tenga 7 meses sin agua y usted todavía no haya salido
a los medios de comunicación o a donde sea a decir, señores, aquí necesitamos ayuda, por favor. ¿Hasta cuándo nos van a tener olvidados en Guzmán? Oyente, buenos días, adelante. A poner una denuncia. Buenos días, licenciada Edilza. Mire, vuelve y lo llama. Usted ya, yo creo que ya usted debe estar cansada de que yo esté llamando. ¿Usted se podrá alejar del radio o bajarle el volumen, por favor? Ajá. Sí, ya lo voy a bajar. Ya. Mire, que voy a ponerle de nuevo la querella del señor Jason López. Mire, acá en Chorrerita, al frente, ahí mismo al lado de mi casa, ese señor no se acuerda de mandar a limpiar esa selva, mami, que ahí se meten los malandrines, ahí esa hierba está grande, usted se esconde ahí, nadie lo ve, y entonces que está a la orillita de la calle. Ahora, en estos días, vienen las fiestas patronales de aquí de Chorrerita, y eso está muy feo. Tienen una casa que tiene más de 10 años de tenerla cerrada, y usted viera que como en la tardecita salen los murciélagos a molestar a los vecinos. Ay, Dios mío, mami, ya yo estoy cansada, licenciada Edilza, y perdone que siempre llamo para molestar. Así es que yo le agradeciera que el señor Jason López mande a limpiar. Ahora llegó el invierno, debe estar con machete en mano para limpiar todo eso. Muy bien. Le agradezco a la oyente por su participación. Y bueno, oídos allí del Departamento de Cumplimiento Municipio, por favor. Yo sé que andaban por allí dando inspecciones. Háganme la caridad de atender la queja de la señora allá en Chorrerita. ¿Quién será ese señor? Dixon. Limpie su lote, amigo, limpie su lote. Usted tiene a la señora ahí todos los años con el mismo tema. ¿Por qué? No espere a que la señora tenga que llamar a la emisora para que se limpie el lote. Trate de mantener su área limpia, por favor. Tenemos que irnos al cambio. Vamos y retornemos porque tenemos invitados para hoy. Pronto regresamos con más de Opinión Pública, aquí en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con tu programa Opinión Pública, aquí en Radio Mi Favorita, 91.9 y 1070 AM. Estamos de vuelta con más en su programa Opinión Pública, y tal y como les adelantamos antes de irnos al cambio de comerciales, tenemos en línea telefónica nuestro invitado de esta mañana. Se trata del licenciado José Blandón, presidente del Partido Panameñista, y pues con quien esta mañana vamos a estar conversando un poco sobre la situación nacional que estamos pasando en este país y que pues lamentablemente pareciera que no hay visos de llegar a un acuerdo o de que esta crisis termina. Licenciado, buenos días, bienvenido a Opinión Pública. Su parecer en torno a la situación que estamos viviendo y la posición que ha asumido el gobierno en torno a esta crisis que ya supera los 30 días. Muy buenos días y gracias por la oportunidad. Un saludo a... Okay, como todos los panameños, muy preocupados con la situación que se está dando. La principal necesidad que tenemos hoy en día en nuestro país es que se levante la economía y se genere empleo. Y esto es imposible con la situación de conflicto y de inestabilidad que hay en estos momentos. Yo creo que, como lo dijo Monseñor Ulloa en la cita eucarística, lo que toca aquí es dejar a un lado la soberbia y la prepotencia, y principalmente de parte del gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad de abrir espacios de diálogo y de lograr, por decirlo de alguna manera, la pacificación del país. De nada sirve y en nada ayuda que el gobierno tenga una posición intransigente de no sentarse a revisar una ley ya aprobada. No sería ni la primera ni la última vez que algo así se haga en nuestro país. Yo les recuerdo a todos los oyentes que en el año 2005, estando el gobierno de Martín Torrijos, se aprobó una reforma a la ley de la Caja del Seguro Social que aumentaba la edad de jubilación. Y esa ley la tuvieron que echar para atrás.
y se aprobó una nueva ley que pasó a ser la ley 51, que tenía sus problemas, pero que la ley que se había aprobado, que era la ley 17. Entonces ya hay antecedentes de que en el tema del seguro social, una ley ya aprobada se deroga y se reemplaza por una nueva. Y yo no soy de los que cree que hay que derogar la nueva ley en su totalidad, porque creo que hay cosas buenas, sobre todo en lo administrativo, en la misma, pero sí creo que hay que atender las inquietudes que hay con respecto a la misma. No es solo el tema de las protestas en la calle, si son muchas, son pocas o son más o menos de gente. Es que las encuestas señalan claramente que más de un 60% de la población rechaza esa ley. Entonces, ¿cuál es la terquedad de no sentarse a hablar de posibles reformas a la misma para mejorarla? ¿Qué aspectos considera usted o si está de acuerdo con lo que dicen los gremios que se oponen, por ejemplo, particularmente en temas como que haya la posibilidad de aumentar o que se deje abierta esa puerta para aumentar la edad de jubilación, o de igual forma el hecho de que los recursos sean manejados por otras entidades financieras y no precisamente los bancos estatales? Sí, mira, cuando la propuesta se presentó inicialmente, hay que recordar, incluía un aumento de la edad de jubilación e incluía que todos los fondos pudieran ser manejados por empresas privadas. Eso no quedó así al final, aunque el gobierno no renunció del todo a esa aspiración, porque sí dejó una puerta abierta al aumento de la jubilación dentro de 6 años y dejó una pequeña puerta abierta para la administración privada de fondos, de los dineros de las cotizaciones de todos nosotros. Entonces, lo que sí coincido que es una preocupación muy válida, fuera de estas que acabamos de mencionar, es el tema de que el sistema de cuentas individuales en los países donde ha funcionado no garantiza un alto porcentaje de lo que se llama tasa de reemplazo, o sea, qué porcentaje de tu salario vas a recibir como jubilación. El sistema actual de beneficio definido o de solidario, como se le llama, establece que tú vas a recibir, después que cumplas con el mínimo de cuotas, un 60% del promedio de tus 10 mejores años de cotización. Tú sabes que tú cumpliste con las cuotas y eso es lo que vas a recibir. Con el sistema de cuentas individuales, depende de cuántos años hayas cotizado, depende de cuánto de dinero hayas cotizado y cuál sea la expectativa de vida en el momento que tú te jubiles para saber con cuánto te vas a jubilar. Pero en Chile, por ejemplo, el promedio de jubilaciones han dado por el 30%, no por el 60% que establece la ley de beneficio definido. Bien, esa es una de las cosas que más le preocupa a la población, ciertamente. En el tema de la situación en Bocas del Toro, ¿cómo ha visto usted ese tratamiento de el Estado a esa crisis en donde han puesto, sentimos, un muy poco interés en buscar alternativas para mantener una empresa tan importante como es Chiquita Panamá en el área? O sea, sencillamente, como quien dice, han dejado ir a la empresa, han dejado perder más de 4,000 empleos y como que pues no pasa nada, ahora vamos con un equipo a ver qué otras cosas podemos resolver. ¿Cómo ha visto usted que se ha tratado ese asunto en particular? Mira, de nuevo, yo creo que hay mucha intransigencia en estos momentos y tratando ese objetivo no solamente del gobierno, pero la responsabilidad primordial de poder encontrar una solución a la crisis en Boca es del gobierno, no de los sindicatos. El gobierno es el que tiene que tomar todas las medidas necesarias para buscar la apertura de las calles en Bocas del Toro y sentarse a buscar oportunidades y alternativas de empleo para la gente. ¿Qué está pasando ahora mismo? Que el gobierno está en una actitud totalmente prepotente de ponerse a ver, como lo dijo el propio presidente el jueves pasado, vamos a ver cuánto aguantan cerrando la calle. El gobierno no puede asumir esa actitud. Y yo recuerdo presidentes anteriores como Juan Carlos Varela, que en una situación similar, no igual a esta, él mismo personalmente fue a Bocas del Toro y dijo, yo no me paro a esta mesa hasta que no lleguemos a un acuerdo. Es decir, al presidente Munino le preocupa tanto
el futuro de Chiquita y de las exportaciones de banano en Bocas del Toro, pues qué hacía en Colombia, en un evento de presidentes que no había ningún presidente, ni siquiera el de Colombia estaba, el único que estaba era él, en vez de haber estado en Bocas del Toro viendo cómo resolver el problema. ¿Considera entonces que ha sido malo el manejo que se ha dado en torno a toda esta crisis? ¿Cómo ha visto ese comportamiento de el resto de los actores en este caso? ¿Piensa usted que los empresarios, los gremios que han estado en la calle tienen esa oportunidad, o como usted decía, pues sabemos que es un tema que inicialmente debe decir el gobierno, pero ¿cree usted que de decir el gobierno vamos a sentarnos, se pueda encontrar algún tipo de solución a este tema? ¿Quiénes pudiesen ser mediadores en este caso cuando existe una desconfianza generalizada en la población en torno a todos los grupos? Yo creo que la Iglesia, la Universidad de Panamá, incluso la misma Asamblea Nacional, son instancias en donde pudiera establecerse un diálogo entre todas las partes. Y para mí, las bases de ese diálogo implican que cada uno tiene que ceder algo a la posición que tienen ahora mismo. Los gremios y los sindicatos están hablando de derogar la ley antes de sentarse a hablar. Yo creo que eso no abre ninguna puerta al diálogo. Hay que sentarse a hablar de si lo que se va a hacer es reformar la ley, porque tampoco se puede decir que todo lo que está en esa ley es malo. Entonces, y el gobierno tiene que aceptar sentarse en la mesa bajo el supuesto de que la ley puede ser reformada. No decir que aquí no se va a cambiar nada. El tema de la mina también tiene que estar sobre el tapete. Es que aquí el presidente, después de aprobada la ley, con los 48 votos que se aprobó, y no vamos a entrar aquí en cómo salieron esos votos, después de aprobar la ley del seguro, él inmediatamente dijo que venía con el tema de la mina y que ya ellos habían decidido y habían visto que eso no tenía que pasar por la Asamblea, lo cual no es cierto. Entonces, él equivocadamente, con su grupo de asesores, consideró que ya lo de el seguro era clavo pasado y que él ya se podía concentrar en lo de la mina, porque él y sus asesores nuevamente consideraban que él estaba volando en las encuestas, lo cual es totalmente falso, y lo estamos viendo reflejado no solamente en las calles, sino en todas las encuestas que se están haciendo. Uno de los presidentes más impopulares que tiene América Latina ahora mismo. Sí, licenciado, cambiando de escenario, vamos a la Asamblea Nacional. Se está preparando, se está moviendo el tablero legislativo en estos momentos. ¿Qué puede pasar de aquí al 1 de julio? Usted estuvo en la Asamblea, usted sabe cómo se manejan las cosas. Hemos visto pues que hay partidos de oposición coqueteando prácticamente con los candidatos que pone el gobierno, con el gobierno nacional. Incluso pues sabemos de diputados de oposición que han logrado colocar personas en puestos de trabajo en esta administración. ¿Cómo usted evalúa esta situación? ¿Qué clase de oposición se puede hacer cuando se coquetea con lo que es el oficialismo? Bueno, mira, mi posición ante el partido ha sido una, y es bien clara. El rol del partido panameñista en esta coyuntura debe ser un rol de oposición. Nosotros no somos gobierno. No ganamos esta elección, no estábamos en alianza con RM, por lo tanto, el rol que nos toca jugar es de hacer desde la Asamblea un contrapeso al gobierno. Eso no significa oponerse a todo, eso no significa ponerle zancadillas al gobierno en lo que pueda ser bueno para el país, pero sí significa fiscalizar, y en momentos como este que está viviendo el país, exigir desde la Asamblea que se abra el debate de la Ley 462, que se convoque sesiones extraordinarias para hacer eso y lograr pacificar el país, que se levanten los cierres de calle. Y la elección del 1 de julio para mí es bien importante para sentar las bases de una nueva dinámica dentro del país, donde una asamblea legislativa juegue ese rol de peso y contrapeso, de freno frente a las actitudes autoritarias de parte del presidente de la República y su círculo cero. Yo abogo por una alianza de oposición dentro de la asamblea que pudiera
sumar al panameñismo, que pudiera sumar a Moca, que pudiera sumar a Vamos, que pudiera sumar inclusive al PRD, porque al final esto es una cuestión de matemática, hay que tener 36 votos para tener mayoría en la asamblea, más que hacer una alianza con un candidato oficialista del partido RM. Pero ahora mismo hay que decirlo y hay que reconocerlo así, todo está sobre la mesa, hay mucho rejuego, mucho matraqueo, el gobierno está, como es evidente en lo que ha pasado en los últimos 2 días, tratando de quebrar la bancada de Vamos, y lamentablemente pues en un país donde la política depende mucho del que hay para mí y del que de entregar bolsa de comida, materiales de construcción, becas, buscar empleo en el gobierno, en un país así pues es fácil que te quiebren diputados. Pues, sin embargo, vemos que ante esta crisis que hay, pues prácticamente no se ha hecho ningún llamado al gobierno nacional, ¿no? Al órgano ejecutivo para que busquen el diálogo, ¿no? Los diputados están prácticamente pasando agachados en esta crisis que nos agarra a todos. Sí, mira, yo creo que la Asamblea podría hacer mucho más de lo que está haciendo en estos momentos. Lo he dicho públicamente, se lo he planteado también a miembros de nuestra bancada. Llamar al diálogo es lo que le corresponde hacer a la Asamblea. El presidente, para decirlo en buen panameño, más de una vez lo que ha hecho es limpiarse con la Asamblea, diciendo eso lo aprobó la Asamblea, eso no lo aprobé yo. Yo no puedo derogar, yo no puedo reformar la ley, eso lo tiene que hacer la Asamblea. Entonces, ¿cuándo la Asamblea va a coger el guante? ¿Cuándo la Asamblea va a decir, ok, tú dices que soy yo, bueno, lo voy a hacer yo, pues? El hecho de que esté en sesiones extraordinarias no significa que la Asamblea no puede convocarse a sí misma para hacer consulta y escuchar al pueblo y empezar a trabajar en un proyecto de ley que se pueda presentar el 2 de julio. Porque cierto es que no se puede hacer un primer debate, ni un segundo debate, ni reunir al Pleno ahora, pero nada impide que la Asamblea se reúna en receso para hacer consultas y empezar a trabajar en un proyecto de ley. Muy bien, ya para terminar, licenciado, ¿cómo ha visto usted el comportamiento del otro órgano del Estado, el de justicia, en torno a toda esta crisis que hemos estado viviendo y que, dicho sea de paso, pues ha llamado muchísimo la atención de los panameños en general por la forma como se han estado llevando estos procesos, el enjuiciamiento o la judicialización de quienes protestan? ¿Qué opina usted sobre ese comportamiento que ha tenido el órgano judicial en este caso y sus brazos de justicia? Mira, muy preocupado. Yo no voy a entrar aquí porque no conozco los expedientes como para decir o aseverar que Genaro o Caballero o Saúl son inocentes o culpables, pero la presunción de inocencia se debe respetar, el debido proceso se debe respetar. Y lo cierto aquí es que el proceso contra Caballero, el dirigente del Suntras de Chiriquí, empezó en marzo de este año y ya el señor está detenido como una medida cautelar. El proceso contra los dirigentes del Suntrax, el caso en Bocas del Toro, eso estaba en la Fiscalía en Bocas del Toro. En marzo de este año, casualmente en marzo, el Procurador General de la Nación pidió que el expediente lo sacaran de Bocas del Toro y se lo trajeran al despacho de él, y él lo delegó en una nueva fiscal que en cuestión de 2 meses tiró orden de traer para tomar la declaración y acusar a la dirigencia del Suntras, y tiene a Genaro con medida cautelar de detención preventiva en La Joya. ¿Cuántos delincuentes de cuello blanco que se han robado millones de dólares del pueblo panameño, generando muertes por gente que no pudo recibir atención médica en los hospitales por la plata que ellos se robaron? ¿Dónde quedan ellos? En La Joya. Quedan todos en su casa y, en el peor de casos para ellos, en el Renacer. En el Renacer, unas casitas aparte del resto de los detenidos.
que dentro de las circunstancias son VIP, pues. Entonces, eso es lo que el pueblo panameño ve. Genaro López, que fue voluntariamente a comparecer al proceso, lo detienen con 70 años de edad y lo mandan a La Joya, a la cárcel, en la celda donde están los delincuentes de alta peligrosidad. ¿Y dónde están los que están acusando de haber desfalcado 400 millones a la Caja del Seguro Social? En su casa. ¿Dónde está el que fue director del IFARU en el gobierno pasado, que recibió $400,000 en un yapi? Todos nosotros aquí sabemos que en la pandemia la gente que se esforzó por hacer pan, pizza o cualquier cosa en su casa para vender y salir adelante, después que recibía más de $100 en un yapi, ya lo llamaban del banco para ver qué es lo que estaba haciendo. Entonces, ¿dónde está toda esa gente? Muy bien. Le agradecemos entonces al licenciado José Blandón, presidente del Partido Panameñista, por compartir con nosotros sus opiniones en torno a esta crisis que estamos viviendo. Pues esperamos que no sea la última vez que podamos seguir conversando sobre esto y otros temas de interés nacional. Muchísimas gracias por su participación. Es siempre bienvenido. A la orden. Muy bien. Bueno, importante, mira, nosotros aquí hemos coincidido en varios de esos aspectos que ha planteado, ¿no? Y definitivamente, pues que es una radiografía lo que ha hablado de la situación que está ocurriendo, pues, a nivel nacional, ¿no? Ahora el Contralor de la República, ahora más tarde, va a dar a conocer una conferencia de prensa. Vamos a ver qué dice también el Contralor con respecto a la situación en la Asamblea Nacional, ¿no? Pero es... ¿Qué será? Vamos a esperar a ver, a las 11:30, a ver qué dice pues el Contralor de la República. No quiero adelantarme a especular nada con respecto pues a las investigaciones que ha realizado allí. Pero creo que hay varias informaciones actualmente. Eso que hablaba de la ida del presidente a Colombia. Mira la crisis que acabamos de pasar en la región de Azuero y que todavía, no ha pasado. La crisis todavía está en la región de Azuero. ¿Tú no crees que el presidente debió haber ido a Azuero en vez de haberse ido para Colombia, donde Gustavo Petro no fue? Gustavo Petro dijo que habían la posibilidad de un atentado en su contra, en Colombia, porque se habían hallado unos misiles antitanque. Y no fue al encuentro con el presidente José Raúl Mulino. ¿Y alguien no le pudo avisar a Mulino de esa situación también? Para haber el planchado también esa visita e irse para la región de Azuero a darle por lo menos ese apoyo a la ciudadanía en Azuero, visitar la región, conocer de primera mano los problemas que está pasando la gente allá en Azuero. Debió haber estado allá, debió haber ido a Azuero y no ha ido todavía. Claro, y comprometerse, Darío, a solucionar los problemas que están enfrentando las plantas potabilizadoras de toda la región central del país, porque, bueno, incluso hasta la de Panamá, que varias veces han paralizado por temas similares, pero en Santiago, en Chitré, en Los Santos, en Las Tablas, en Penonomé, en Aguadulce, en Natá, en La Pintada, todas las plantas potabilizadoras se ven paralizadas con la situación de temporada lluviosa. Sí. Hay que buscar alternativas para solucionar estos temas. La gran potabilizadora, yo creo que él tenía dentro de sus planes, ¿quién fue el que prometió eso en campaña? Una potabilizadora en el río Santa María que diera agua a toda la región central del país. ¿Qué se ha avanzado sobre eso? Entonces, es allí donde tiene que estar un presidente, al lado de su pueblo. Imagínate, a Colombia, donde ningún presidente fue, que ni el propio anfitrión se presentó a estos temas que pues a los panameños como que ¿qué? Nos puede generar beneficios eso a corto y mediano plazo, que es lo que estamos requiriendo como país en este momento. Rápido, soluciones rápidas a los problemas que estamos enfrentando actualmente, pero se va a otro país. Y encima
a prometer ayuda a otros países. Ayuda necesitamos nosotros. Haití, que no han podido potencias como los Estados Unidos, por ejemplo, acabar con ese problema. La ONU con todo su conjunto no ha podido acabar el problema de las pandillas en Haití. Va a poder Panamá, que tiene 1,000 pandillas operando aquí en el territorio nacional y que todos los días generan luto y dolor, ¿no? ¿Viste ayer lo del Chorrillo? Eso fue Mira lo del Chorrillo. Increíble. Y los policías yo creo que este es un poco reforzando áreas para reprimir a comunidades humildes, comunidades indígenas. Allá están las organizaciones de la comarca que emitieron un comunicado bastante preocupante esta madrugada o en horas de la noche, en donde se daba a conocer que solicitan o piden el cierre de todas las instituciones, escuelas y, por decirlo de alguna manera, rompen relaciones con el gobierno nacional porque no les interesa nada que ver con el gobierno nacional hasta que no haya un diálogo que ayude a mejorar la situación de la ley 462. Todas las comunidades indígenas de la comarca Gunayala han emitido estos comunicados, sin contarles pues todos los otros comunicados que han estado surgiendo del país, preocupados por la situación de crisis que estamos viviendo y a la que el gobierno parece no entender. Y déjame decirte que son personas muy inteligentes. Claro que sí. Son muy inteligentes, analizan la situación, ¿no? Muchos de ellos son abogados, licenciados y todo lo demás, han estudiado y son personas muy inteligentes. Por el contrario que mucha gente los tacha de ser ignorantes y todo lo demás, son un pueblo que piensa mucho, tiene mucha experiencia, ¿no? Con el pasar de los años y todo lo demás. Y además por ello toman esas decisiones y están organizados exactamente. Me gustó lo que dijo el licenciado Blandón con respecto a la Asamblea Nacional. Y nosotros eso lo hemos comentado aquí, que no comprendemos cómo un partido siendo de oposición se va tranquilamente por el gobierno. Ahora, por el lado del PRD ya comprendemos por qué, ¿no? Por las planillas abultadas, ¿no? Pero, y es cierto, o sea, tu partido perdió las elecciones. Asume tu rol de oposición. La oposición es parte de la democracia y tú tienes que tener un equilibrio dentro de la Asamblea Nacional que sirva de balance. Porque no todo lo que pasa el Ejecutivo es beneficioso para el pueblo. Muchas ocasiones han querido pasar chanchullos para beneficiar a empresarios. Entonces tú necesitas ese equilibrio allí de oposición. Necesitas fiscalizar también qué están haciendo los ministros. Hay ministros que no están haciendo absolutamente nada. Hay directores que no están haciendo absolutamente nada. Y tú como diputado, tú necesitas estar allí. ¿Pero qué están haciendo los diputados actualmente? Nómbrame a fulano, nómbrame a sultano. Ya yo me he enterado de algunos casos, ¿no? Y están viendo a ver dónde se acomodan. Que voy a prometer tal construcción, que ya eso va a ser un hecho que voy a tener. ¿Cómo tú puedes asegurar, estando en oposición, que el Ejecutivo te va a hacer caso? Tú como diputado de oposición. Eso no se veía antes. Eso no se veía antes. Pero ahora, con tal seguridad, afirman que van los proyectos. Claro, dando su voto a favor del gobierno, asumiendo un papel de cogobernante en la Asamblea Nacional. Y son oposición. O sea, no quieren asumir ese papel. Perdieron las elecciones presidenciales, son oposición, son partidos opositores. Claro. Y su deber es hacer balance. Su deber es hacer balance para que haya esa fiscalización. Así es. Para que se pueda hacer los llamados correspondientes, como decía el licenciado Blandón, hacer los llamados para que como iniciativa legislativa se busquen alternativas para solucionar la crisis en la que estamos, pero ellos andan viendo a ver cómo se posiciona cada uno y qué es lo que pueden conseguir para sí o para sus seguidores, y eso
Es lamentable, de verdad que sí, porque la crisis que vive el país no es como para que ellos estén negociando. Y esos movimientos que estamos viendo, señores, esos movimientos que estamos viendo de gente saliendo de un lugar para otro, de una coalición para otra, esos son movimientos en busca de beneficios para ellos, no para el país. Olvídense de esos cuentos, esos cantos de sirena, no. Ellos andan buscando lo suyo. Así que ustedes no se dejen engañar por ese tipo de situaciones. Andan buscando lo suyo. Y donde están no les permiten más de 4 cosas y ellos quieren hacer esas otras 4 cosas que por allá les están ofreciendo para que den su voto a favor o en contra de fulano, mengano o sutano, en vista de que ya vienen las elecciones, de que ya viene otro mandato legislativo y de que cada quien quiere acomodarse mejor como puede. Entonces, eso de que voy a seguir al servicio, de que a mí me escogieron y soy independiente y yo voy a trabajar por lo que el pueblo necesita. Cuento y más cuento. Tristeza da que tengan estos comportamientos, sobre todo porque, insistimos, la Asamblea tiene iniciativa, debería tener iniciativa propia y poder generar mejores días para este país, pero tristemente pues eso no es así y ya verán ustedes los movimientos que se van a estar cocinando durante los últimos días y las acciones que se van a estar tomando para, como quien dice, jalar de un lado para el otro de forma de conseguir cómo se benefician. Bien, nos tenemos que ir, no se nos queda nada por allá. Lo hacemos como siempre, dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes en esta mañana del 4 de junio de 2025. Gracias a todos por sintonizarnos. Los invitamos a que nos acompañen mañana, cuando, si Dios nos lo permite, estaremos de vuelta con otra edición más de su programa Opinión Pública. Hoy con ustedes, Darío Fernández. Santos Pinzón está en los controles. Yo soy Edilza González Roca. Que tengan todos un lindo día. Chao.